Bien, amigos, estamos en la segunda parte de este encuentro que tenemos Daniel Lara Farías, el primero periodístico que tenemos comenzando la semana. Así que bueno, vamos a hablar un poco, no del 6 ni del 12, porque yo sé que Daniel no tiene. ¿Sabes, Daniel, que yo puse un tweet y de esto quería hablar, ¿no? Por cierto que no terminé el comentario de mis pocas neuronas en el segmento pasado, voy a aclararlo antes de entrar en ese tema. Es decir, yo sí es verdad que las logro desconectar y me desconecto fácilmente, tan fácil que a veces me olvido hasta lo que tengo que hacer y cuáles son mis responsabilidades. Es decir, tengo que tener mucho cuidado con eso porque he logrado trabajar en eso. Y yo se lo recomiendo a ustedes, por lo menos un día a la semana, desconéctense para poder tener fuerzas y seguir. Porque al final tenemos que seguir. Y esta gente sigue, nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir cuestionando, criticando, viendo y viviendo, desafortunadamente, los que están dentro del país. Y nosotros los que estamos en el exilio, pues luchando para alzar la voz, para que no nos convirtamos en una segunda Cuba, que creo que estamos peor que una segunda Cuba. Por cierto, ese movimiento San Isidro me tiene tan contento, de eso también quiero hablar, lo que está pasando en Cuba, me tiene y yo tengo muchos amigos, porque tengo ya 11 años trabajando con cubanos, tengo Claro. muchos amigos dentro de la isla. Mañana voy a intentar grabar con una de ellas, Iliana, que es una mujer que se repatrió por decisión propia, vivía en España y se repatrió porque dice, yo voy a luchar internamente. Entonces a mí esas cosas es como que yo diga ahorita, me voy a Venezuela a luchar por mi Venezuela. No me lo creo yo ni en sueños, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que tener una condición muy arrecha. Pero bueno, ese era un consejo que quería darle. Ahora, puse antes de entrar a lo de San Isidro, un tuit en estos días le comenté a alguien leyendo, y yo le digo, ¿qué va a pasar el 13? Vamos a hablar del 13 de diciembre, con estos dos idiotas movimientos políticos que tenemos en Venezuela, que son uno al final del camino. ¿Qué piensas tú que va a pasar el 13 de diciembre, Daniel? El 13, a partir de... ¿Qué vamos a estar haciendo tú y yo el 13 de diciembre? Que no sea solo preparar las Navidades o pensando en Venezuela. Yo voy a estar trabajando, lo más probable, ¿no? Y por supuesto habrá información y habrá sobre todo que seguir haciendo el papel que a uno le tocó en esta vida, que es el papel del explotaglobos. Porque normalmente yo nunca le entendía a mi profesor Domingo Alberto Rangel cuando, siendo un señor ya de avanzada edad, al momento en que fue uno de mis profesores en la Escuela de Estudios Internacionales, él me daba una materia que era un seminario sobre Colombia. Él conocía muy bien Colombia, había vivido en Colombia y como andino que era, como hombre de frontera, se había adentrado en el conocimiento de la historia de Colombia a partir de la relación con Venezuela, desde la frontera, y era una cosa maravillosa. Y yo atesoro los conocimientos que el profesor Domingo Alberto Rangel, independientemente de su posición ideológica, logró compartir con nosotros en esa oportunidad. Y él decía algo con respecto Perdón. a lo que era, no se preocupe, él decía algo con respecto a lo que era la forma de ver el tema electoral. Él decía, yo no voy a votar, pero es que yo tengo 40 años que no voto, una cosa así, 30 años que no voto. Y todos, para aquel entonces, todos horrorizados, porque eran los momentos en los que se creía en el voto y lo que había que ir a votar y tal. Estamos hablando de 2000, año 2000 por ahí. Y Hace un dice, poco. no, yo tengo 35 años que no voto. Y yo recuerdo que alguien le preguntó, pero hizo ejercicios, ¿por qué usted no ha votado? Porque ¿qué es una elección? Una elección es la fase final de una campaña electoral. Una elección es una ficción, es una mentira celebrada, es una farsa. Y a mí no me gustan las farsas. Y él daba toda una explicación en la que, de alguna manera, yo en aquel momento me acuerdo que lo escuchaba y yo decía, bueno, este señor es intemperante, o sea, es nadando contra la corriente y queriendo ser distinto a los demás. Ahí si él no vota, porque eso es, los demás votan, yo no voy a votar porque yo voy a ser distinto a los demás. Hoy, hoy me recuerdo el profesor Domingo Alberto Rangel y caigo en cuenta de que en efecto es así como lo decía.
Por tanto, ¿qué nos tocará a nosotros hacer en los próximos días? Bueno, para empezar vamos a estar narrando desde aquí hasta finales de febrero, vamos a estar narrando la muerte del gobierno interino, o por lo menos su entierro. Vamos a estar narrando las mentiras que nos van a meter sobre las instituciones en Venezuela, y vamos a ver, además de eso, una labor de bricolaje periodístico para ocultar la inmensa grieta horrible en medio de la pared que se pensaba que era la oposición. Vamos a ver mucha gente defendiendo más lo indefendible, intentando ocultar una cosa que ya es obvia. El gobierno interino y Juan Guaidó están en la fase de Nicole Kidman en la película Los Otros. Están encerrados en la sede del Congreso, creyendo que los fantasmas son los demás cuando los fantasmas son ellos. Y eso es una cosa de la cual no se pueden escapar, porque los hechos son los hechos y los deseos son los deseos. Así es. Mira, yo a partir del 13 creo, igual que tú, que estaremos narrando lo que ocurra. Yo creo que va a haber un hueco cada vez más profundo. Creo que analizando, te lo decía, y quiero hablar de eso y quiero tu opinión, del movimiento San Isidro en Cuba, que la gente mucho criticaban aquí, los propios cubanos, cuando nosotros tuvimos esos movimientos 2014, 2017, que salíamos a las calles, que fueron momentos heroicos, momentos que perdimos, pero ya a estas alturas sabemos, y por eso hemos decidido quizás no darle importancia ni a unos ni a otros, ni el 6 ni el 12. ¿Por qué? Porque sabemos que son parte de la cohabitación, de la coexistencia, que era el plan perpetrado. Yo creo que este es el capítulo final de todo lo que hemos venido viviendo en estos últimos años. Esta gente quería permanecer en el poder para siempre, sin importarle nada ni nadie. Pero bueno, me puse a pensar yo viendo a mis amigos en Cuba, a esta muchacha que la han metido presa, ha salido, se quedaron en el movimiento San Isidro, fueron al Ministerio de Cultura. Entonces han empezado, mira, yo creo que es un movimiento importantísimo dentro de una Cuba donde son 60 años, no 21 años. Nosotros decimos generalmente que estamos peor que Cuba porque las condiciones, nosotros éramos un país rico, con mucha riqueza, con muchas posibilidades, pero se lo robaron todo. Todo. Y todavía queda, y lo que sigue saliendo, lo que se sigue produciendo, se lo siguen robando asquerosamente. Entonces yo decía, la verdad que después de esto, después de estos dos eventos, va a quedar una gente sin importarle absolutamente nada, como tú lo estás viendo ahora. Aunque el ilustre presidente interino se monte en un autobús a hacer el ridículo, porque eso es lo que hace, el ridículo, porque eso debe haber sido montado, estoy absolutamente seguro, eso no fue espontáneo, ya la gente no cree en ellos. Entonces yo decía, ¿cuándo volveremos a salir nosotros de verdad? Porque si sigue leyendo a Pompeo, después de que le sentenciaron a lo de Ciro, estaba leyendo con conciencia el tuit de él, ¿no? Por eso es que Venezuela merece unas elecciones libres. Y yo, ¿cómo llegar a ese camino? Es un cuestionamiento que yo me hacía. Yo digo, ¿cómo vamos a llegar si nosotros solos no podemos? ¿Cuándo vamos a volver a salir? ¿Quién nos va a volver a convocar, como dice el tonto Guaidó? El 12 todo para la calle, el 12 no va a salir nadie a la calle. No hay manera de entender este proceso. Yo estoy tratando, desde que me uní al equipo de la Gaceta de la Iberosfera, que es el órgano de divulgación de la Fundación Disidencia de España, he decidido asumir la labor de explicarle Venezuela a los españoles. Es decir, de hablar desde Europa, como un venezolano exiliado que vivió la peste del chavismo, explicarle al español con ejemplos de su propia historia lo que significa el chavismo y sus consecuencias. Y yo en esa labor, de alguna manera, me consigo con tantas lamentables coincidencias y tantas situaciones que uno siente que en realidad son el calco la una de la otra, muchas veces inclusive con los mismos actores, que uno dice, caramba, ¿cómo no lo vimos venir? ¿Cómo es posible que esto pasara? ¿Cómo es posible que llegáramos hasta acá? Pero es allí donde está el asunto. Cuando tú me mencionas los de Cuba y este movimiento y esta situación que se vive, yo lo que pienso es que lo que debería ser para nosotros un termómetro no es el número de protestas, porque el número de protestas, si bien es un indicador, no es el más importante cuando se enfrenta a un régimen criminal.
la estadística más importante cuando se enfrenta un régimen criminal es el número de presos que lleva y el número de muertos que lleva. E inclusive, mientras más sórdido se pone el combate con ese régimen criminal, ya aparecerán variables adicionales, como por ejemplo, cuántos heridos van, cuántos lisiados van, y el que para mí es el más terrible de todos, por lo que él conlleva, el número de desaparecidos. Entonces, en medio de todo eso, yo siento que evidentemente, si había un lugar en el mundo donde ya el sistema estaba plenamente aceptado y normalizado, era en Cuba. Por lo tanto, que surjan protestas y esas protestas sean y estén dirigidas hacia la democratización del país fuera de lo que es el sistema castrista, a mí me parecerá, siempre me parecerá bien. Ahora, me gustaría saber quiénes de verdad se anotan detrás de toda esta situación cubana, si hay un liderazgo genuino que ha logrado salvarse de la penetración y de la infiltración del castrismo, y además de eso, si es seguro estar y pedirle al cubano promedio que salga a la calle a unirse a una protesta, a pesar de saber que hay una gran parte de la población cubana descontenta con su situación personal y con la situación de su familia y con su situación económica, que daría que ser el pasto perfecto para una nueva revolución. Pero cuando tú ves todo eso y cuando lo llevas a lo que es el discurso de los partidos políticos o de las agrupaciones que intentan hacerle resistencia al castrismo, te das cuenta de que son siempre de vuelo muy corto. Te das cuenta de que llegan, de que cuando uno siente que en realidad ya son algo, asoman su verdadera cara y deciden, no, yo me quedo como periodista, o no, yo me quedo como madre de familia, o no, yo me quedo como campesino. Pero en realidad, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, el problema sigue siendo el mismo. El problema no es las elecciones, el problema no es la ausencia de elecciones, el problema es la sociedad negándose a entender que el problema no está en el que salió electo, sino que el problema está en las taras del que eligió a ese que ganó en las urnas. No, y ahí tienes toda la razón en este análisis, porque fíjate, hay hay dos posibilidades. Nosotros no somos adivinos. La posibilidad de que sea una nueva camada, pero bueno, cuán lejos, cuán alto puede ser ese vuelo de esa nueva camada política, harta de la situación, pero hay una gran parte de esa sociedad que ya está viciada, acomodada, desafortunadamente, y eso ocurre en todos los sistemas, eso ocurre en todas las sociedades. En Nicaragua igualmente, vamos a hablarlo de Cuba y en Venezuela, donde ya yo estoy mejor así, yo me callo, yo recibo lo que tengo, esto es lo que voy a hacer, pero no vas más allá, porque resulta que eso implicaría cárcel, golpes de la policía, que te desaparezcan, como dices tú. Entonces, bueno, pero a mí me parece que sigue pareciendo un momento importantísimo en la historia, sobre todo mirando a que estos liderazgos políticos actuales, que en Cuba, bueno, no lo hay porque no te dejan levantar cabeza. Son 60 años de un sistema que además ha corrompido a todo el hemisferio y ha llegado a gran parte del mundo, porque Cuba, el G2 cubano, como lo queramos llamar, ¿no? El pueblo, ese sistema es el que se ha modernizado y ha utilizado personajes como Hugo Chávez Frías, a Nicolás Maduro, a Lula, a los Kirchner, a todos estos personajes para hacernos daños, y nos han ido infiltrando de poco a poco. Pero bueno, yo sigo apostando a la parte de esa que tiene el ser humano, de la esperanza, que no la pierde, sobre todo cuando crees mucho en Dios, de que algo va a pasar, algo va a cambiar. Como yo no pierdo la esperanza todavía aquí, mientras más veo, a pesar de que los medios, los grandes medios de comunicación social, las grandes empresas de tecnología que están detrás respaldando a las redes sociales, se nieguen a mostrar lo que está pasando, sigo creyendo que aquí también vamos a tener muy buenas noticias muy pronto, y eso tiene que ser antes de 15 días, porque el 14 que son las elecciones del colegio electoral. Entonces, bueno, tengo esperanza hoy, tengo esperanza en el ser humano, a pesar de los altibajos que uno tiene como persona y su creencia y los ejemplos que uno ve, ¿o no? Usted dice que tiene esperanza. Si usted dice que tiene esperanza, eso es algo que yo le decía a alguien en estos días, ¿no? Porque ¿cómo es posible que tú desmotives a la gente con tu discurso? Digo, yo no estoy desmotivando a nadie, pero es que en realidad, si tú eres una persona que está motivada, tú, por más que yo te hable en contra, no se te va a caer tu motivación, y lo contrario, si una persona está desmotivada, por más que tú lo hables, no lo vas a lograr. Yo allí es donde veo
cómo siempre salen entonces estos mismos personajes a hablar de las mismas cocinas de siempre. Hay que votar porque si no votas, otro vota por ti, que no podemos abandonar los espacios, que hay que votar así sea con el pañuelo. Esa es la sociedad, Daniel, esa es la sociedad acomodada que da asco. Tú la miras y tú dices, ¿cómo es posible que tú vuelvas a decir eso? Que vas a conquistar un espacio que si lo dejas solo se lo han robado todo este tiempo. Entonces es absurdo, es ridículo. Es ridículo. Tú te tratas de poner los zapatos de esa gente. Y dices, pero ¿qué te están dando para tú mentirte y mentirle a la gente? Yo creo que hay una cantidad de gente que definitivamente decidió que no, como no hay alternativa, yo me quedo con lo que haya. Acomodado, claro. Sí, resignado. Ahora, no es lo mismo una rebelión en la Venezuela del 2020 que una rebelión en la Cuba del 2020. Eso está interesante, hay que hacer el seguimiento, hay que vigilarlo de cerca y hay que pensar que la democracia es un bien perecedero, un recurso natural renovable, pero muy en especial que debe ser rigurosamente cuidado y cultivado, porque si no se nos convierte en lo que se nos convirtió Venezuela o lo que se terminó convirtiendo Cuba hasta el día de hoy, Alejandro. Así es. Bueno, vamos antes de terminar, porque no sé cuánto nos quedan, no debemos mucho. Vamos a hablar de cocina, de algo así agradable. ¿Sabes qué me dijeron? Porque no puedo dejar que somos unos ridículos. De decir esto, no. Me dijeron, como ando yo despeinado, me dijeron que... Además parece a los 60, tiene ese pelo largo. Sí, porque yo me quiero disfrazar de Ivo en el próximo carnaval. Bueno, como no sea de este Paul Gilman. No creo. Verga, qué ridículo, Dios. No, tú sabes que eso es por ahí le leía Milagro Socorro, que la escala del ridículo es el polguinismo, ¿no? Entonces, el polguilmanismo lo pone ahí. Entonces, la escala del polguilmanismo. Entonces, el chavismo está intentando romper la escala del polguilmanismo. Me pareció muy bueno. Pero lo que te decía era que alguien me escribió por allí en uno de nuestros comentarios a decirnos, un chef, ¿dónde está oye, no sé dónde dejé el teléfono, porque este joven chef, que por cierto estaba de cumpleaños ayer o hoy, José se llama. Saludos a José. Y está allá en Margarita. Tú sabes quién eres, José. Me decía que la empanada de explosión marina es de pepitona, y tripeperla, pepitona, tripeperla y otro más. Entonces yo dije, oye, la tripeperla va a ser la palabra más dicha en mi canal certificadamente cuando hablo con Alejandro, porque yo tengo que decirle a Alejandro que la tripeperla está allí, aunque me ponga la mala cara que me pone siempre porque se acuerda de cuando lo ponían a limpiar pescado con pero es que no me acuerdo cuál es la característica de la tripeperla, ¿cómo era? Es decir, la tripeperla era muy parecida a la pepitona, pero un poquito más grande, blanca y un poquito más grande. Exacto, y entonces es como una tripita, entonces se llama tripeperla, y se hacía guisadita con arepa, es una cosa maravillosa. La tripeperla, deja de ponerme esa cara, deja de ponerme esa cara. No. Tú sabes que ayer fuimos, la verdad que uno se va como americanizando, y esto mi cuñado me va a matar. Nosotros los domingos nos reunimos, mi suegra no estaba, y yo le dije a mi esposa, oye, vamos a quedarnos viendo televisión, pero resulta que tenía ganas de comer carne. Varina, se acaban de quedar de Varina. No, pica de Varina, nació el nefasto dictador, que es una sopa, un hervido con topocho y toda la carne asada y la ponen en el hervido, picadita todo en cuadritos, ¿no? Está muy ¿Cómo se llama? Picadillo. Picadillo. Es como un hervido, pero de carne, pero la carne primero la asan en una parrilla. Yo me acordé de ti ayer, ¿no? Y además, entonces, ¿qué fue lo otro que hicieron que era como tradicional Uy, había otro plato, la carne. La carne guisada, que es como una falda. Sabes que tú cuando pones a asar una falda, y entonces había yuca, mojito. Entonces mi hijo pregunta, ¿qué es esto? Un día te dice, claro, ya ellos son americanos, porque al final... Entonces yo, esto es un plato típico de Venezuela.
Entonces volteé y me dice, ustedes sí son ridículos. Claro, porque mis cuñados estaban tan contentos de hacer su comida, ellos están cumpliendo prácticamente un año de estar aquí. Lo que pasa es que también nosotros somos de muy pocas tradiciones, mi esposo y yo, nosotros no comemos hallaca, nosotros nunca nos gustó esas tradiciones de todo el mundo limpiar hojas y hallaca, es decir, éramos los rebeldes de la familia, al final los rebeldes porque los dos somos los cuartos, cuando tú vienes de una familia de 7 y eres el cuarto, tú eres un 0-0 a la izquierda para la familia. Los papás están pendientes de los primeros y de los últimos. Nosotros los cuartos y los quintos somos los sobrevivientes. Tú tienes que darte a conocer, pero no te paran como mucho pepino, ¿no? Entonces, nosotros, si tú participabas o no, te regañaban dependiendo del grado de tolerancia de los padres, pero no era importante. Mientras estuviera el mayor y mientras estuviera el chiquitico o la chiquitica, era así. Entonces, mira, me he disfrutado esa comida como tú no tienes idea. Y yo, oyendo los reclamos de mis hijos, bueno, escribimos en el grupo, ellos son un criticones, se parecen mucho a los. Entonces yo digo, pero yo estaba disfrutando mi sopa como un pueblerito. Lo que pasa es que yo vengo de Oriente. Porque claro, porque es que uno tiene sus momentos, Alejandro, uno tiene sus momentos. Yo recuerdo, nunca se me olvida, nosotros en mi familia paterna acostumbramos reunirnos los 1 de enero para que todo el mundo estuviese con su familia política, la gran mayoría en su casa con los muchachos el 24, con la familia política el 31 y en casa de la abuela el 1. Y yo recuerdo un día que estábamos diciendo, bueno, vamos a hacer, cada quien va a llevar algo y vamos a hacer un sancocho, pero que vamos a llevar para picar. Entonces uno de mis tíos, mi tía, la mayor, está haciendo, ¿qué vas a traer tú? Y entonces mi tío le dice, yo voy a traer tere tere con yuca. Tere tere. Y mi tía le dijo, ¿qué? ¿Qué? Tere tere con yuca, frito con yuca. Y entonces le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Otra vez. Y entonces mi señora dice, te vas a hacer la loca. Tú nunca has comido tere tere con yuca y mojo. Tú nunca has comido eso ahora. Entonces me acuerdo muchísimo el vacilón del asunto, porque es que en realidad sí lo comían mucho de niños. El tere tere o la asadura o el frito, como lo llaman dependiendo de la parte de Venezuela, es toda normalmente el bofe nunca falta allí, pero es el bofe, la pajarilla y otro tipo de vísceras que muy picadas, muy pequeñitas y muy bien alineados se hacen en unas grandes palanganas asadas o fritas. Y eso lo acompaña con yuca y mojo o con funche o con bollito, ¿no? La gente dependiendo del sitio. Pero eso es una comida comida de pobre, pero dentro de la comida del pobre de los llanos es una cosa riquísima que una persona, un llanero, un campesino, después de viejo, tú le ofreces eso y le vas a recordar a todo lo que era, claro, porque era una cosa divina. Entonces, bueno, yo recuerdo después a mi tío diciendo, tú a ver que yo voy a traer mi frito ahí con yuca y lo voy a poner ahí y se va a acabar primero que todo lo demás. Y en efecto así fue, porque todo el mundo le cayó encima al bofe y a la pajarilla, chicos, ¿eh? Puedes ver. Mira, por si otro de los platos que había era costillas guisadas. Hicieron un guiso como de tomate y cebolla. Yo nunca había comido costillas sino fritas, guisadas, una salsa como roja, pero estaba bien divina. Pero tú sabes que se te salen, los orígenes van en la sangre. Es una vaina recha, porque mi parte oriental, que tú también la tienes por tu abuela, es decir, lo que yo deseaba era una arepa vieja para picársela encima y ponerle aguacate, que es una tradición muy oriental. Absolutamente. Yo paso trabajo aquí con el aguacate, ¿vale? Porque el aguacate que venden aquí es un aguacate que se me olvida cuál es el nombre técnico, que es un aguacate chiquitico, negrito. Aquí lo venden muchísimo en Estados Unidos. Que nunca sabes si está hecho, pero cuando lo picas, si tiene... Está bueno. Sí, sabe bueno. Si está hecho o no. Sí, sabe bueno y todo aquello, pero me acuerdo los aguacates de Carayaca, aquellos aguacates grandotes así, que uno agarraba, parecía una patilla, yo no pegaba. Pero bueno, cosas de cosas, Alejandro. Casi lo logro. Casi logro cumplir con mi abstinencia de hablar de política. Bueno, pero no hablamos de estrés. El que hablé fui yo.
Además, de las elecciones, pero bueno. Mira, elimíname las redes sociales. No, por lo menos hasta el lunes que viene. Yo utilizo otro término cuando en las redes sociales he muteado elecciones, he muteado el tema de las elecciones hasta el próximo martes o miércoles. Así que ya veremos en qué termina todo esto, Alejandro. Sí, y lo hablaremos el lunes que viene. Hemos llegado al final de este espacio, de verdad. Oye, saludos a todas las personas que se han conectado a comentar eso, porque a la gente también le hace falta como ese espacito diferente, ese espacio. Además, quiero decirte algo, tenemos que planear porque la gente pide mucho y hay que complacerla porque son nuestros suscriptores, tus suscriptores, los demás quieren programas en vivo de juntos, de nosotros. Vamos a ver si vamos a ir planeando eso con calma. Ajá, eso quiere decir, señores, que eso no va ahorita en política. Claro, porque un momento, falta un mes para que se acabe el 2020. No, mijo, y además este peluchito que está aquí, este peluchito sale de vacaciones. Entonces no, y este peluchoto que está aquí no emprende nada en el 2020. Yo lo dejo para el 2021 porque este año ha sido maluco. Bueno, este año yo no le voy a dar una sola oportunidad de quebrarme a mí un proyecto más. Yo espero para el 2021. No, al 2020 ni agua, compañero. Así va a ser, así va a ser. Oye, gracias, Daniel, de verdad que es divertido. Gracias a ti. Y gracias a todos los que están con nosotros en nuestros canales. No dejen de ver la primera parte en el canal. La descripción está, el link está en la descripción de este programa. Y suscríbanse, y compartan y denle like y véanlo hasta el final, porque no se pierden de nada si realmente les interesa esta cháchara entre Daniel Lara Farías y este servidor Alejandro Martínez. Hasta la semana que viene.